Y la situación económica argentina es sumamente sensible y, como siempre decimos, son nuestros hermanos mayores. Por eso es que invitamos a Germán de Agosto para hacer la columna de economía justamente sobre el vínculo de Uruguay, Argentina y esta situación económica. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo andas, Juli? ¿Todo bien? Sí, exactamente. Si te fijas, mirá la cotización del dólar blue en estas últimas horas, estos últimos días, se dispara verticalmente, ya supera los 1.000 pesos y es justamente otra manifestación de que Argentina se encuentra, como hace varias décadas, en lo que se conoce como el dilema del prisionero, donde lo que es racional desde el punto de vista individual, en el caso de Milei, es irracional desde el punto de vista colectivo. Entonces ahora lo que tenemos es justamente una situación donde declaraciones de Milei están alentando este tipo de comportamientos porque de alguna manera tienen un doble incentivo. Por un lado tiene un incentivo, dado que su principal rival es el ministro de Economía, lo cual es paradójico, es el ministro de Economía de una economía que tiene 5% de inflación mensual. No, 5% de inflación semanal, 12 mensual y 130% anual, con 40% de pobreza, termina siendo candidato a presidente. ¿Sí? Sí. Así que un incentivo es un descalabro mayor de la economía de acá a las elecciones. Y el segundo es que cuanto más alto es el dólar blue, más viable es la dolarización, que es su principal política, o por lo menos la política que ha tenido más repercusiones. ¿Sí? Cuanto más baratos sean los pesos, más fácil de sustituirlo por dólares. ¿Y por qué las palabras de un candidato o la situación electoral afectan tanto el cambio? Y naturalmente porque el canal de expectativas en economía es sumamente relevante. Si vos tenés a uno de los que hoy están dando que puede ser favorito y puede ser presidente y está diciendo que el peso argentino vale menos que el excremento, citando textualmente, naturalmente eso genera este tipo de situaciones. Y lo mismo con corridas bancarias, es decir, está jugando a promover un descalabro porque ese descalabro le favorece por esas dos vías. Entiendo. ¿Sí? Así que esta es la situación que tenemos. Y dado que estamos atrapados en ese dilema del prisionero, en esa tragedia de los comunes, lo que podemos esperar hacia adelante es peor, por lo menos. Entonces, vale repasar, ¿sí?, cuáles son los canales que todavía tenemos activos en relación a nuestro vínculo con Argentina y cómo ha cambiado eso en relación al pasado reciente, en particular en relación a la crisis anterior, la gran crisis del 2001. ¿Sí? Entonces, si vamos a la segunda placa, acá vamos a ver las trayectorias divergentes que tiene Argentina y Uruguay en torno a lo que es la riqueza per cápita. ¿Sí? Si te fijas, en 2011 Argentina deja de crecer, ¿sí? Y básicamente lo que tiene es un retroceso, es decir, Argentina es más pobre, ¿sí?, en términos per cápita de lo que era hace 10 años. Bien. Distinta es la situación de Uruguay. Si vos te fijas, desde el 2011 hasta esta parte, Uruguay es 15% más rico de lo que era en ese momento. ¿Sí? Es decir, Uruguay aumentó su riqueza per cápita al mismo tiempo que Argentina la redujo. ¿Sí? O sea que acá tenemos una manifestación de dos trayectorias distintas que responde justamente a fundamentos y a políticas distintas. ¿Sí? Primer canal primera manifestación de cómo los canales que operaron en el pasado no están operando tanto ahora. No estamos en el mismo lugar. Exacto. Fíjate ahora, segunda placa, lo que tenemos en la próxima placa es la situación de los créditos. ¿Sí? Esto es lo que tenemos en la tercera placa. Básicamente es la exposición del sistema bancario. ¿Qué tan expuesto está nuestro sistema bancario al sistema argentino, dado que esto fue lo que terminó generando el descalabro acá en Uruguay en el 2001? Si te fijas, acá estamos viendo los créditos. Esto es los créditos de no residentes, principalmente argentinos, sobre el total de créditos del sistema bancario. En el 2001, en 2000, teníamos un 20% de créditos de no residentes. ¿Sí? Y si lo pensás en los depósitos, es decir, depósitos de no residentes argentinos en aquel momento eran 40%. Y hoy son 8%. En este caso tenemos 20% contra 5%. Es decir, el canal bancario hoy no opera como sí operó en el pasado. ¿Sí? ¿Y esto es algo que provocó Uruguay por una política o por la situación de los argentinos no se tomaron tantos créditos en nuestro país? Y es una combinación de las cosas, pero naturalmente lo que desnudó la situación del 2001 es justamente deficiencias regulatorias que hacen al sistema financiero uruguayo, y a partir de ahí justamente se trabajó para cerrar ese canal y hoy tener mucho menor riesgo de exposición ante una situación como la que estamos viendo en Argentina. ¿Sí? Eso es una combinación de las cosas que hizo mal Argentina y cosas que hizo bien Uruguay. Se manifiestan los créditos y también en los depósitos, que son los activos y los pasivos del sistema bancario. Otra cosa, vamos a la siguiente placa y fíjate lo que es la diversificación de las exportaciones. Acá lo que estamos viendo es lo que nosotros le exportamos a Argentina en materia de bienes. ¿Sí? Fíjate que la dependencia que teníamos de Argentina y también de Brasil en la época de la crisis y la época anterior era también básicamente el 20% de las exportaciones de bienes iban hacia Argentina. Hoy tenemos apenas un 5% de exportaciones de bienes. ¿Sí? Esas son exportaciones sobre el total, o sea que Uruguay en estos años se diversificó en relación a su matriz exportadora y básicamente redujo mucho la exposición argentina. Así que canal bancario, canal comercio de bienes ya no operan como
como en el pasado. ¿Sí? Si vamos a la siguiente placa, ahora lo que vamos a tener es que más allá de ese desacople que se manifiesta en esas trayectorias divergentes del crecimiento per cápita, en esa menor exposición del sistema bancario y también esa menor dependencia por el canal comercial, naturalmente Argentina sigue siendo muy relevante para lo que es el comercio, en particular el comercio en el litoral. Claro. ¿Sí? Y acá lo que vemos es, fíjate, en blanco lo que estamos viendo es el consumo privado, es decir, el consumo de las familias. ¿Sí? Los uruguayos están consumiendo más, ¿sí?, de lo que veníamos consumiendo. Fíjate que, ¿viste que aumenta el consumo de las familias? Sí. Sin embargo, la recaudación de IVA está cayendo. Entonces, si bien no podemos adentrarnos 100% para tratar... Bien. Lo blanco es el consumo en general. El consumo privado de los uruguayos. Claro, perfecto. ¿Viste? El consumo crece, sin embargo el IVA cae. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente estamos consumiendo, pero en Argentina. Claro. ¿Sí? Esto es justamente uno de los reflejos de lo que llamamos la fuga de demanda o la fuga de consumo, que es algo que palpamos todo porque vemos como todo el mundo se va para Argentina. Entonces, consumimos más, pero consumimos afuera. Y esta es gráfica... la manera que tenemos de saber si estamos consumiendo adentro o afuera. Exacto. Básicamente lo que estamos viendo es la disociación entre el aumento de consumo, pero la caída de los impuestos asociados al consumo. ¿Sí? Y naturalmente, en la última placa lo que vamos a ver es el sistema vinculado a lo que pasa con el comercio, pero de servicios, y en particular con los servicios turísticos. Bien. ¿Qué tenemos acá, Juli? Tenemos lo que es el saldo turístico, es decir, el turismo que recibimos menos el que se va. Y acá tenemos, ¿viste? Tenemos bastante historia. ¿Sí? En blanco lo que tenemos es la diferencia o el balance con Argentina. Fíjate que siempre es positivo decir llegan más argentinos de los uruguayos que se van, pero por primera vez en la historia lo que tenemos es un balance negativo. Fíjate la última torrecita, lo que está dando que somos más los uruguayos que van hacia Argentina que los argentinos que vienen hacia Uruguay, y eso también es una irregularidad cuando uno explora lo que son las últimas décadas. Es decir, Uruguay se ha desacoplado exitosamente de Argentina. Vimos varias manifestaciones, en particular la trayectoria del crecimiento per cápita, el sistema bancario y la menor dependencia comercial en materia de bienes, pero naturalmente nos sigue afectando y eso es relevante para el comercio y en particular para el comercio de frontera. Estamos gastando más, se nos está yendo la demanda hacia Argentina y en particular para la temporada turística, dado que justamente el incentivo a salir es mucho mayor que el incentivo a venir, y con un dólar Argentina a 1.000 pesos, creciendo justamente porque todo lo que podemos esperar que haga Milei va en el sentido de generar situaciones como esta, ¿sí? Solamente podemos esperar que esta situación se profundice en el sentido negativo. Está buenísimo poder ver en datos algo que a veces es una percepción, ¿no? Porque se discute mucho, bueno, si es una situación que tienen los uruguayos que están saliendo más en general o si es una situación vinculada a lo que está sucediendo en Argentina. Y en realidad lo que estamos viendo es que con otros países, como lo mostrás en verde, el saldo sigue siendo positivo de turismo, es decir, entra más gente que la que se va. Pero con el que cambia particularmente es con Argentina, o sea que tiene mucho que ver con la situación de Argentina, no tanto con la situación de los uruguayos. Exacto, y es una combinación de las cosas, porque se suman las dos variables en ese caso, pero tal cual. Básicamente esto es una foto que muestra lo que percibimos habitualmente y le pone un número a esa situación donde Uruguay es muy caro en relación a Argentina y eso genera justamente el incentivo a irnos allá y les resta incentivos a venir para acá. Entonces, el miedo que tenemos que tener al coletazo, como se le dice, es mesurado. Bueno, depende de dónde lo mires, ¿no? Para los sectores justamente altamente expuestos, vinculados al comercio, al litoral, a todo lo que tiene que ver con restaurantes, sectores de alojamiento, que son los sectores más golpeados porque son los sectores que enfrentaron todo el golpe de la pandemia y son los sectores que ahora justamente están enfrentando esta situación tan particular. Eso, desde el punto de vista sectorial. Cuando lo ves a nivel más macroeconómico, justamente tenés esa situación donde efectivamente las razones que te han generado ese desacople terminan operando como un amortiguador para que hoy no estemos hablando de una crisis profunda en Uruguay, ¿sí? Dado que en Argentina hoy sí estamos hablando de una crisis súper profunda que podemos llevar hasta el 2001, ¿sí? Entonces esa situación tiene todas estas manifestaciones. Bárbaro, Germán.